V oculta. V oculta. Ok, ¿qué tal están? Feliz mañana. Bienvenidos a V Ocultas. Les saluda Racedic Bertrand. Ya estamos en la compañía de Frederick Goodman. Solo voy a entrar a mi Facebook para poder publicar la transmisión. Y bueno, los que quieran comentar lo puedan hacer. Editar. Okay. Todavía estoy castigado en YouTube. Por eso únicamente estamos en Facebook. Bien. Buenos días, don Frederick. ¿Qué tal está? Gusto saludarle. Hola, muy bien. Un placer. Estamos listos para continuar con este programa. Ya es la parte final del tema la identidad judía. El día de ayer, mejor dicho, el programa anterior, estuvimos revisando, analizando, y voy a quitar esto, permíteme. Ahora sí. Analizando ese origen de lo que se conoce como los judíos házaros, lo que muchos pues concluyen de que realmente no eran judíos, sino que pues eran házaros que simple y sencillamente pues tomaron la identidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? A vestirse y a tomar sus costumbres judías. Solo para refrescar un poquito esto a partir de síntesis, ¿quiénes eran los házaros? ¿Quiénes eran los házaros? ¿Quiénes Es fueron? buena pregunta. Lo que se teoriza es que eran posiblemente turcos. Turcos y que puede que en algún momento la cierta dinastía Juna haya tenido algún tipo de influencia. Pero al final eran un grupo, o sea, esa es su derivación, su raíz, de donde como Eso es individuos vienen, ¿no? lo más atrás que Pero, se puede rastrear su origen, por allá, del siglo VII, siglo VIII. pero se convirtió en una nación, era un grupo, ¿en qué parte de la Más o tierra? menos ¿Era un país? ¿Qué era? ¿Era un grupo de que paramilitar? ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? un grupo tribal que estaba entre el Caspio y el Mar Negro, Un grupo por debajo de tribal, ok. Armenia, esta Estaban región. asentados entonces en esa zona. Sí, entre Armenia y entre lo que hoy día sería Armenia y Turquía, la Ok. zona del pueblo kurdo, toda Un grupo tribal que estaba buscando establecerse como nación e imperio o no, qué. sí, tener poder y demás. Lo que pasa es que con el crecimiento del, del califato, el poder árabe, ellos tuvieron que al final migrar hacia el norte, hacia Europa del Este y el suroeste de Rusia. Algunos lo califican como algún tipo de mercenarios. Puede ser, no sé. La cuestión es Ok. que la información que hay sobre eso no, o sea, no es 100% clara. Sí, lo que hay son datos por aquí, datos por allá, informaciones. Algunas son ambiguas, algunas en realidad no, o sea, son relatos del desarrollo de ciertos acontecimientos, pero no es que te lleve a tener una completa claridad sobre dónde, en realidad, cómo empezaron a surgir. Muchas veces cuando se habla del surgimiento de los pueblos, se habla de forma muy ambigua, porque al estar recién apareciendo no vienen con una estructura perfecta de literatura, registros, y, o sea, todos sus análisis y demás, salvo que hayan derivado de otro imperio anterior. Muy bien. Ok. Y ayer cerramos con la explicación del concepto de qué es el sionismo, pero con la aclaración de que nos referimos al sionismo puro, al primigenio, no al sionismo político que viene a principios de la década de los 1900 con Theodor Herz, que es lo que nos va a explicar ahora Frederick, que es otra cuestión. Hay una diferencia entre el sionismo como tal y el sionismo político. Y bueno, ahí tengo la diapositiva donde Frederick ya nos explicaba que la palabra sionismo procede de la definición hebrea de Zion, relacionada con la explanada donde se encontraba el templo de Jerusalén, y que representaba este lugar
sagrado. Dice la diapositiva que tras la diáspora, la idea de Sion era la reestructuración del lugar sagrado del culto del pueblo de Israel, identificando el centro, la tierra del pueblo hebreo y su estructura. Entonces, una cuestión es el concepto primigenio, original, el que nace en ese pueblo que se funda, que se crea, que se establece, que nace a partir de Moisés y la salida de Egipto. Y otra cuestión es lo que miles de años después, estamos hablando de que casi 3.000 años después, empieza a nacer este concepto, o más de 3.000 años, 3.500, 3.700, qué sé yo, empiezan a hacer este concepto del sionismo político. Y es lo que vamos a entrar para poder comprender. Acá hay una parte abajo de la diapositiva y dice: durante el siglo XX hubo un movimiento creciente de sionismo en Europa para regresar los judíos a la Tierra Santa. Y por aquí vamos a comenzar, porque aquí es donde Frederick va a empezar a expandir más esta información y así tener muchos más datos que nos ayuden a entender la manipulación que hay a través de los conceptos, que esto es lo importante. Entender que las élites, no recuerdo ahorita qué documento es el que habla claramente de que, no sé si son los mismos protocolos de Sion, no recuerdo cuál es, pero que hablan claramente que la manera de gobernar de las fuerzas oscuras sobre el planeta, uno de los grandes principios ha sido la tergiversación de los conceptos, y es crear conceptos donde se puedan desplazar lo que en origen una palabra significaba, pero darle una nueva orientación, un nuevo concepto, para que entonces vengan los conflictos y así de esa manera al transcurrir el tiempo, lo que originalmente una palabra significaba, entonces cambie y así entonces mancillar la misma. Cuando me refiero a mancillar, es literalmente lo que la palabra como tal significa, es hacer aquello que era sano, podrirlo, ¿cómo se llama? Ultrajarlo, torcerlo, cambiarlo, con el fin de lo que ellos tienen como línea de programación mental para llevar entonces a una población, a un grupo étnico, a una sociedad como tal, hacia donde ellos quieren. Tan importante es el juego del cambio de conceptos para que pueda entonces así ellos esconder y encubrir lo que realmente quieren hacer, o dejar a un lado aquello que principalmente era sano, torcerlo, mancharlo, adulterarlo, para que nos olvidemos de lo que originalmente era y abracemos la idea y transformar, hacer esta ingeniería genética, ingeniería social, perdón, que son unos expertos y que no es algo nuevo, esto es algo de milenios que vienen practicando. Entonces, y así también entender uno de los libros sumamente importantes que todo el mundo debería de leer, pero no con la óptica de lo que ellos quieren mostrarnos, que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? El libro sionista, se me olvidó ahorita, no, que vas a hablar de él. ¿Cómo se llama este libro? Se me olvidó. El Protocolo de Sion. Los Protocolos de Sion es un libro importante para entender, abrir un poco los que nunca se han introducido en este mundo, pero entendiendo que realmente la cara de quienes presentan como esos mercenarios del planeta, como esos satanistas, no es precisamente ellos, sino quienes están detrás de ellos, ocultándose en la fachada de quienes presentan como los judíos. Y aquí entender la tergiversación de esto que va. Así que ya me retiro y dejo a Frederick para que arranque entonces con la diapositiva que corresponde a ¿qué es el sionismo político? Adelante, señor Goodman. Gracias. Bueno, como estábamos diciendo, el sionismo es esta idea original del punto donde se centra el pueblo hebreo, ¿sí? En concreto el pueblo de Israel, y en este caso una de las ramas que son los judíos, ¿no? Lo que pasa es que existe un interés detrás de todo esto, y es un interés conectado con el concepto del nuevo orden mundial, ¿sí? Como se le suele llamar, lo que en la Biblia llaman el reino de la bestia, ¿no?
el Apocalipsis. Bueno, y otras partes también de la Biblia también lo llaman, lo relacionan con eso. Pero para llegar a eso tiene que haber un desarrollo. Y como he dicho, hay tres frentes de oposición para lograr el nuevo orden mundial, que es el protestantismo, el judaísmo y el islam. Y en torno a todos ellos, lo que es el derecho, lo que es la ley, el sistema de derecho de la humanidad que está establecido en la Torá, que está establecido en los 10 mandamientos. Todo gira en torno a eso. O sea, las personas que piensan que esto tiene que ver con religión necesitan replantearse las cosas, hacer un lavado de cerebro, literal, o sea, lavar toda la porquería que tienen en la cabeza, porque la confunden, ¿sí? Aspectos literales con conceptos de dogmas. El dogma es algo que viene mucho después, ¿sí? Es algo ulterior, es una contaminación de elementos originales. Entonces lo mismo con el sionismo, tenía un elemento original, pero es una estrategia muy útil para los que están tratando de desarrollar lo que ellos llaman su nuevo orden mundial, o el nuevo orden mundial Illuminati. En principio, sí, cuando hablamos del sionismo moderno del siglo XX, al principio no fue apoyado por el rabinato y los principales grupos ortodoxos, de manera que los Illuminati de la rama sionista masónica dieron a Adolf Hitler todo lo necesario para eliminar a toda esa oposición al establecimiento de un Estado sionista. Es decir, cuando se le planteó a los líderes judíos en Europa la idea de darles un Estado, ellos se opusieron y dijeron que ellos estaban castigados por haber salido de la ley de Dios como nación y estaban pagando lo que tenían que pagar, y que quien iba a encargarse de restablecer y reunificar, ¿cómo se diría? Sí, restaurar, sí, que se iba a encargar de restaurar a la nación de Israel era el Mesías. Ellos solamente eran judíos, faltaban las demás tribus. Entonces no estaban, o sea, no servían para el propósito que ellos tenían. En consecuencia, estas familias Rothschild, Rockefeller, todos ellos, como estaban vinculados con la sociedad judía, ellos pudieron acceder a las informaciones de los registros de donde vivían, ¿sí? Cuáles eran los nichos de comunidades judías, y se las dieron a Hitler. Pero no solo eso, Stalin también las tenía. Esto no es solamente Hitler, aquí no es el malo de la película, hay muchísima gente. Y ahí instituciones y poderes eran mucho más oscuros que Adolf Hitler hasta el día de hoy. Y Stalin estaba metido en eso, Franklin Delano Roosevelt estaba metido en eso, todos ellos son masones. También estaba metido Winston Churchill, es decir, la plana mayor de los que participaron como potencias principales, tanto los aliados como los del eje, todos estaban dentro de la masonería, ¿sí? Todos estaban bajo el control de los jesuitas, todos estaban obedeciendo al Papa, y por consiguiente todos estaban detrás, número uno, de la destrucción de los judíos, número dos, de la destrucción de los alemanes. La razón por la cual querían destruir a los alemanes eran porque estaban convirtiéndose en el imperio más poderoso del mundo, y era un país, y era una estructura que estaba basada en el protestantismo. Ellos son la herencia de la puñalada que recibió Roma a través de la Reforma. Y había muchísimos luteranos. Entonces el objetivo era contaminar Alemania a través del partido nazi y destruir a Alemania por segunda vez. El primer intento de destruir a Alemania fue con la Primera Guerra Mundial. El segundo, y vetarlo, ¿sí? Destruir todo el poder y toda la confianza en la cultura germánica, que los alemanes se sintiesen que eran una escoria, que eran el mal del planeta, y justificar los juicios de Nuremberg para el asesinato de muchísimas personas. Y ya no hablo de los generales que estuvieron implicados en esto, estoy hablando de personas inocentes a través de otros conflictos. De hecho, si miramos, la Primera Guerra Mundial no se centró solamente en el norte de Europa, también tuvo mucho que ver con los países que después se fueron disolviendo, ¿no? Entre lo que llaman Grecia e Italia, ¿sí? Todo esto de Serbia, ¿cómo se llama? Checoslovaquia,
bueno, esta historia que se formó ahí estuvieron también ¿cómo se llama este hombre? Husseini, que era a quien habían puesto como administrador de Jerusalén, que se alió con Hitler, sí, para asesinar judíos desde mediados, o sea, desde los años 20 del siglo pasado, cuando había más de 300.000 judíos viviendo en Jerusalén, o sea, en toda la región de Judea, y ellos empezaban a atacar a los judíos. Y él se alió con Hitler y también metieron grupos radicales islámicos para atacar el sur de Europa, muchas comunidades que eran cristianas, en general, ¿sí? También la acogieron con los testigos de Jehová. Es decir, no se trataba de ninguna, o sea, la Primera y la Segunda Guerra Mundial no tienen nada que ver con lo que le enseñó a uno en el colegio, ¿sí? Esto tiene que ver con intereses de transformación geopolítica, con los fines del desarrollo del nuevo orden mundial, o sea, de una dictadura a nivel planetario. Y una de las fases importantes es el hecho de poner a todos los judíos en un solo país y después coger a todos los árabes y mandarlos contra Israel. De modo que crearían una combinación entre la alianza de países árabes contra Israel y la justificación de la OTAN, de las Naciones Unidas, para también atacar a Israel con todos los países que se le quieran sumar. Eso básicamente lo que quiere decir es el exterminio total de todo atisbo de la existencia del pueblo judío, ¿vale? Estos son los puntos principales. Y hacer que el principal foco de defensa de Israel sea contra los enemigos árabes, porque lo que quieren es destruir el chiismo. Ese era uno de los objetivos del papado. O sea, cuando no pudieron conquistar Jerusalén, cuando no pudieron mantener el reino latino de Jerusalén en Medio Oriente, el papado se quedó, pues, no pudo tener el apoyo que hubiese querido, no pudo conseguir vencer a los musulmanes. Entonces, lo que quieren es que un enemigo, ¿sí?, se encargue de destruirlos a ellos, pero que no suponga una amenaza para su nuevo orden mundial. Y qué mejor que matar dos pájaros de un solo tiro. Necesitan exterminar a los judíos, necesitan exterminar a los árabes, pues el objetivo es incitar un conflicto en donde ambos se destruyan. Entonces se quitan a los dos principales problemas y ya solo le quedan seguir acabando con la comunidad protestante, que es el último bastión que evita que la Iglesia Católica tome el control absoluto para transformar la Iglesia Católica Romana a satanismo. O sea, una combinación entre lo que es el poder del Papa, ¿sí?, y lo que es el poder del Illuminati en términos generales, para coger estos dos frentes y convertirlos en uno solo, que sería el nuevo orden mundial o el gobierno del anticristo, ¿sí? Ahora, a lo largo del siglo XX, el sionismo empezó a tomar fuerza en Europa, en especial bajo el apoyo de la dinastía Rothschild. Lentamente más personas estuvieron interesadas en la idea, en especial en Inglaterra, y comenzó a ganar apoyo del ámbito político. A tiempo de esta idea de devolver esta tierra a los judíos, estaban los intereses del Illuminati de destruir a los judíos y los musulmanes en una guerra mutua, usando a la vez Jerusalén como enclave político internacional para el establecimiento de una dictadura mundial. Uno de los fundamentos por los cuales Israel se ha militarizado tanto es porque mucha de su estrategia militar y de defensa se basa en la Tanaj. Ellos estudian las profecías para conocer quiénes son sus principales enemigos. Por eso tienen tanto recelo con Irán, porque saben que está profetizado que Irán los va a atacar. De hecho, ya hemos hablado hace años, no sé cuánto, hace años que lo mencionamos, las visiones de, ¿cómo se llama esta mujer? Sarah Hoffman, creo que fue, que hace décadas profetizó una de las visiones que ella tuvo, que Irán iba a introducir un arma nuclear en Libia, y desde Libia iban a tirar este arma contra Israel. Iba a haber una guerra nuclear entre Israel y Irán. Claro, Israel ganaría la guerra, pero las consecuencias de esa detonación nuclear iban a ser catastróficas, pese a que durante ese periodo Israel va a ser la nación más poderosa del mundo. Una de las más pequeñas, y sin embargo va a ser la nación más poderosa del mundo, de manera que la van a armar hasta los dientes para tener suficiente capacidad para destruir a los países musulmanes que se vengan contra ella. Pero lo que también Israel lo tiene prevenido es el hecho de que hay otra profecía, otra interpretación
ancestral, y es que 70 naciones del mundo se van a unir para acabar con Israel. Y que en los últimos momentos Israel va a ser defendida, ¿cómo se podría decir? De forma divina, ¿no? ¿Por quién? De forma divina, o sea, va a aparecer... Forma divina. Sí, la del Armagedón. Sí, el ejército de los cielos los va a apoyar en el último momento. Uh-huh. Oye, una observación nada más. Perdón, solo sí. Cuando te refieras al sionismo actual, haz bien la aclaración del sionismo político, la ramera actual, la prostitución del sionismo original, para que la gente tenga claridad ya de esto y ayudarles mentalmente a hacer estas divisiones, porfa. Te pido este favor. Lo que ocurre con el sionismo es que, como digo, empieza como una idea nacionalista, una idea de devolver a los judíos a su tierra. Sin embargo, para el papado es una estrategia muy buena porque reúne a todas las ratas en un solo cuadril para poder echar el veneno. Básicamente, esa es la estrategia. Entonces, ¿qué hace el papado? El papado dice, sí, por supuesto, por allá por el año 1904, 1906, Theodor Herzl viene y visita al Papa. No me acuerdo si en ese entonces era Pío XII, y le dice, necesitamos ayuda y tu bendición para establecer el pueblo judío. Y dije, sí, por supuesto, yo les ayudo. Pues claro, ellos quieren recuperar eso desde 1900, ¿qué? De 1099 y ¿qué? Entre 1099 y 1200 y pico, que tuvieron las 9 cruzadas contra los árabes, y ya no pudieron volver ahí, no pudieron tener más control sobre esa zona. Así que, por supuesto, vayan ustedes ahí, metan a todos los judíos y nos ahorran todo esto. De hecho, una de las cosas que Hitler quería hacer al principio es quería limpiar a Alemania de los judíos, pero si tú observas bien sus estrategias, no guardaban relación con lo que se contaron, lo que se contó después. Hitler lo que quería era que todos los judíos se metieran en un barco y se largaran de ahí. O sea, quería sacarlos del país. El concepto de la solución definitiva, ¿sí? Fue con Himmler, ¿sí? Que es otro que pertenece también a la masonería, otro que estaba involucrado dentro del Illuminati, consecuentemente, en consecuencia, era una herramienta de los jesuitas, ¿no? Entonces, no estoy quitándole hierro a las acciones de Hitler, solo estoy diciendo que lo trataron de satanizar para que la gente no centrase su enfoque en la Iglesia Católica, que fue la Iglesia Católica Romana, que fue la que realmente dirigió a Hitler, para que la gente no se dé cuenta de las atrocidades que estaban haciendo en Estados Unidos con campos de concentración de japoneses, para que la gente no observe lo que Stalin hizo exterminando a muchísimos judíos que estaban en la frontera con Rusia, para que la gente no vea lo que hizo Winston Churchill. Es decir, es centrar toda la atención en que los alemanes eran el cáncer del planeta, en que los alemanes tenían que ser destruidos, en que los alemanes eran el diablo, en que los alemanes y que los judíos eran los pobrecitos, para que pudiesen haber ¿cómo se dice? Tocar la fibra sensible del mundo para que aceptaran que los judíos pudiesen regresar a su tierra, ¿no? Entonces, todo esto es una estrategia de manipulación, y claro, a los sionistas les benefició al principio, pero como digo, posteriormente lo que ocurre es que cuando se empieza a establecer, después de la ¿cómo se dice? La independencia de Israel en el 48, que provocó una guerra, los sionistas, que son dirigidos por los jesuitas, por tanto, por el Papa, empezaron a buscar formas de poder establecer directamente ya su gobierno. Y el principal objeto de esto, uno de los puntos neurálgicos no era tanto el expansionismo, que es lo que la gente se suele quejar. Eso lo podrían hacer en cualquier momento los sionistas, masones, satánicos, si quisieran, ¿no? Que no tiene nada que ver con el pueblo, ojo. 9 millones de judíos en Israel no tienen nada que, 9 millones de personas que viven en Israel no tienen nada que ver con todo este complot, ¿sí? Con el cabal, no tiene nada que ver con ellos. Es una minoría y muchos de ellos ni siquiera están en Israel, la inmensa mayoría están en Europa y los Estados Unidos. Entonces, uno de los puntos principales en realidad es la destrucción del Domo de la Roca y de Al-Aqsa. Este es el punto central, ¿sí? Este es el objetivo. Y de hecho, lo puedes ir observando a lo largo de los periodos. Cuando los egipcios empiezan a apoyar a los grupos terroristas de Gaza, porque Egipto fue el principal que causó hostigamiento contra Israel al principio. Luego también estuvo haciendo Siria, lo estuvo haciendo Líbano, que no querían aceptar que Israel estuviese ahí. Lógico que ellos
se centra mucho es en el concepto del sionismo, no en los judíos como tal. Sí, eso también hay que aclararlo. Ellos no es que odien a los judíos. Lo que pasa es que ellos tienen oposición al sionismo porque se huelen que hay chamusquina, o sea, que hay algo oscuro detrás de eso. Entonces, el problema que tienes con el sionismo, no con los judíos en sí. Entonces, ¿qué hace? Los egipcios empiezan a fomentar estos problemas. Israel ya estaba cansado del tema con Egipto. Egipto les bloqueó el acceso de petróleo y el acceso naval por el sur, ¿sí? Por la entrada del Mar Muerto, del Mar Rojo, perdón. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues se organizaron, se aliaron Francia, Inglaterra e Israel y le dijeron a Estados Unidos, espera, que vamos a hacer una operación aquí, y atacaron Egipto. Bien, esto ocurrió en los años 50, hasta la guerra del Sinaí, porque Israel tenía bloqueado y ese era un problema económico fuertísimo y Egipto quiso monopolizar, el que estaba en el poder, no me acuerdo su nombre, el acceso al canal del Suez, que hasta entonces lo controlaba Inglaterra y Francia, y eso era lo que se estaba nutriendo económicamente Europa. A partir de ahí que lo quisieron centralizar, la economía de Europa se vino abajo porque el petróleo tenía que pasar por ahí, tuvieron que empezar a pagarle a Egipto. Entonces, claro, eso también iba a perjudicar a los Estados Unidos, iba a perjudicar a Israel. De hecho, ya estaba perjudicando a Israel. Entonces se aliaron y dijeron, bueno, esta es la oportunidad perfecta para que Estados Unidos se meta en la guerra del Suez. ¿Y cómo lo hacen? Pues pusieron al USS Liberty y le mandaron a que el USS Liberty se aproximase a Egipto, siendo que acababan de estallar la guerra. O sea, todo estaba perfectamente planificado y no le informaron a la Fuerza de Defensa de Israel que ese era un barco americano. Pese a que ellos habían sobrevolado, ya se habían saludado, incluso los aviones pasaron cerca del barco y lo vieron. Y, no le dije, y sin embargo confundieron las informaciones para justificar que Israel atacara el barco pensando que era un enemigo. Entonces Estados Unidos se iba a defender, pero no contra Israel, sino contra Egipto. Y entonces justificar el control de Egipto por ese paso. Y entre eso, o sea, la estrategia era la siguiente. Vamos a provocar que Estados Unidos se meta en la guerra del Sinaí y como represalia Rusia va a disparar un misil contra Jerusalén y va a destruir toda la explanada del monte Moria, ¿sí? Toda la explanada del templo, va a destruir el templo de Al-Aqsa y va a destruir el domo de la roca. Entonces, ese es el objetivo que ellos tenían en la guerra del Sinaí. El asunto es que en el último momento, cuando Israel iba a destruir completamente, después de varios bombardeos y disparos contra el USS Liberty, consiguieron mandar una comunicación y advertir al Estado Mayor que ellos eran norteamericanos. Entonces, automáticamente Israel se replegó y hasta el día de hoy siguen pagando millones y millones de dólares en indemnización a las víctimas del ataque al USS Liberty. Entonces, ¿qué ocurre? No pudieron lograr lo que querían, lo volvieron a intentar. Entonces, aquí vas a encontrar que hay una cantidad de sionistas que son de la masonería, que están trabajando con el Papa. Sí, yo no sé si Golda Meir enteramente, pero sí parece que Golda Meir estuvo implicada en el complot para la guerra de los 6 días. Tampoco sé si estuvo metido Moshe Dayan o Menachem Begin, incluso algunos que sospechan de Isaac Rabin, pero David Ben Gurion sí es otro que, pues, que estaba metido, pues parece, en la masonería y también estuvo detrás de este plan. Es fomentamos una guerra, y lo mismo que está haciendo Netanyahu, fomentamos un conflicto, y lo mismo que ocurrió con la primera guerra de Yom Kippur, es permitir a los enemigos que se armen, permitir que nos ataquen, nosotros nos vamos a defender, habrá unas cuantas víctimas, bueno, lástima, pero el objetivo es que un misil, ¿sí?, caiga, o por lo menos un bombardeo, y destruya la mezquita de Al-Aqsa, que no tengan que echar la culpa a los judíos, decir es que fueron los rusos, no es que fueron los propios de Hezbollah con sus bombas, no es que fue Irak con la tratadora. Entonces justifican a los otros y después se hace un llamado a la paz, tranquilidad, no hay guerra, cálmense los humos, pero el asunto es que cuando ya se calma la cosa, igual el accidente está hecho, o sea, habrán destruido toda esa región. Y podrán decir, no, no, los judíos no fueron, ¿cómo iban a estar los judíos si ahí destruyeron también? Por extensión destruyeron el muro de los lamentos. Sí, el Hakotel, ¿no? El muro del este, el muro. Dirían que como ellos iban a atacar su propio lugar santo. Entonces serían todos afectados. Los árabes porque destruyeron el monte, el templo de Al-Aqsa y el monte y el domo de la roca, y los judíos porque destruyeron lo que quedaba del muro de Jerusalén, ¿sí? La expansión que había hecho Herodes. Entonces dirían, bueno, salimos todos afectados, ¿qué hacemos? Entonces ahí podría intervenir el Papa, ¿sí? Y hacer un llamado global y que simplemente construyan un templo para los dos. Pero ahora mismo no pueden hacerlo,
¿sí? Ahora mismo no pueden hacerlo, primero tendrían que hacer eso. Y de modo que estas guerras que han habido en Israel han sido motivadas, han sido planificadas por el sionismo masón satánico. Y repito, no tiene nada que ver con los 9 millones de personas que viven en Israel. Ellos son los primeros afectados porque ellos son los que después tienen que defender a su gente y tienen que enfrentarse contra Hezbollah, tienen que enfrentarse contra Hamas, tuvieron que enfrentarse contra Egipto. Y es uno de las cosas que más ha dolido al pueblo de Israel después de la Shoah, de del Holocausto, ha sido la guerra de Yom Kippur, ¿sí? Porque hubo muchísimas muertes. Entonces, quien puede estar detrás de eso no puede ser un sionismo real, solo puede ser un sionismo satánico, que no le importa cuántas víctimas israelíes pueden haber con tal de que ellos consigan sus objetivos, porque para ellos existe en el Illuminati este concepto del sacrificio, que mueran unos cuantos con tal de que se consiga este objetivo. Lo mismo con el Holocausto, lo mismo con el asesinato de Jesús, que lo dijeron en Anás y Caifás, tuve un sueño, etcétera, etcétera, y se me mostró que es mejor que muera un hombre antes que muera todo el pueblo, ¿sí? Entonces, este es el tipo de estrategias que ellos tienen y eso es lo que están buscando. Bueno, si queremos ir con la siguiente diapositiva. Antes de pasar a esa diapositiva, yo quisiera hacerte una consulta y va muy ligado a lo último que vienes diciendo. Esa diferenciación clara que tenemos que tener así bien martillada en nuestra cabeza entre el sionismo como tal es, ¿verdad? Eso que ya expliqué y luego pues el sionismo político como ese ente oscuro satánico que se disfraza de sionismo solo para no ser descubiertos y utilizar a esta nación de Israel como carne de cañón para lograr los propósitos del nuevo orden mundial y echarlos como perros a pelear con el mundo árabe para que se destruyan. Ese es el sionismo político, es esa motivación satánica que usa el disfraz de llamarse sionismo para no ser descubierto de quiénes son los que están detrás. Entonces ahora viene la pregunta relacionada a esto. Okay, sabemos que dentro de Israel y el mundo que se, entre comillas, se llama judío, hay personajes que públicamente, como en el caso de Netanyahu, representan al sionismo político. Pero hablemos ahora de los enemigos de esta situación actual y posibles actores que algunos consideran que puedan involucrarse en el mundo de la geopolítica. ¿Quiénes de estos también están jugando al disfraz de antisionistas o antisionismo político cuando en realidad lo que están haciendo o son parte realmente de esta, llamémoslo así, de esta jugada oscura en pro de llevar al conflicto? En pocas palabras, y yo sé que es una pregunta que tú no tienes la varita mágica ni la respuesta exacta, pero hay ciertos análisis que te dictan a ti o ciertas expresiones o cierta información que te dice a ti, bueno, no sé, me he dado cuenta, he visto por tal información, por tal acción, he visto que pues de repente es parte de esa ala de la masonería que corresponde al Illuminati, que es la derivación realmente de los jesuitas. Para decirlo en pocas palabras y no confundir más la pregunta. ¿Quiénes son estos actores contrarios, entre comillas, a la nación de Israel y que son los actores de guerra de estas naciones árabes que realmente están respondiendo a una agenda jesuita? O sea, que son realmente, que solo son, que es la mentira, o sea, que realmente ellos son siervos de los jesuitas y que juegan el lado de los contrarios a Netanyahu, pero realmente debajo de la mesa no es real eso. ¿Quiénes de esos actores árabes crees tú, públicos árabes, del mundo árabe, crees tú que realmente son siervos jesuitas y de repente de los, entre comillas, enemigos puedan ser también siervos de los jesuitas? Algunos señalan a Xi Jinping como siervo o como aliado jesuita. Pues no sé el caso de Putin, pero ¿Aló?
¿Aló? Ok, muy bien. Ahora sí. ¿Me escucha, señor Goodman? Sí, sí, que dejé de escucharte. Hola, ¿me escucha, señor ¿Aló? Goodman? Sí, No te logro escuchar. Ya estás ahí en la ¿aló? sala, pero vamos a ver. ¿Aló? Ok, ahora sí. Ah, que llevo Ok, un par de bueno, minutos que perfecto. no te estoy escuchando. ¿Cómo? Que los últimos minutos y algo no te estaba escuchando cuando estaba diciendo de Xi Jinping. Se fue el audio. Ok. Bueno, entonces, en resumen, ¿quiénes crees tú que son estos siervos asolapados de los jesuitas y que hoy se nos presentan la cara de que son los enemigos del sionismo político, que son esos países que van a entrar a apoyar a Siria, a Palestina, y que realmente pues son amigos, no sé si llamarlo amigos, pero son compañeros de Netanyahu detrás del plan jesuita de usar la cara del sionismo político? ¿Quiénes crees tú? Te decía, yo sé que la pregunta no es una varita mágica para decir estos, estos y estos. Su primera respuesta podría decir, no sé, y es aceptable, pero dentro de algunas señales que tú puedes ver o información que dice, bueno, no, estos sí corresponden al ala masón, Illuminati, jesuita, o alguna información que te diga, algún dato ahí que tú dices, me parece que este, me parece que el otro. Tu respuesta es libre, adelante. Sí, como dices, es una respuesta muy compleja y en parte solo se puede especular, o sea, en parte solo puedo especular. Eh, es demasiado complicado para poderlo definir. Por ejemplo, si hablásemos de Irán, podemos encontrar que el gobierno de Irán es abiertamente opuesto a la existencia de Israel y los quiere destruir. Que si ellos son influenciados por los jesuitas, seguro que sí. Eh, Otros países que están alrededor como Jordania, Egipto, Líbano, no sé hasta qué grado, porque, o sea, han pasado por diferentes procesos. Hay que entender que los jesuitas desde 1800, 1900 han aumentado su capacidad de influencia en todos los gobiernos del mundo, ¿sí? Sea en Rusia, sea en China, en Irán, en Latinoamérica. Ya no se limitaban solamente a la esfera de los Estados Unidos y de Europa. Ellos se han infiltrado en todos estos lugares y su capacidad de control y de manipulación es absoluta, ¿no? Entonces es difícil considerar quién no está participando del juego y el hecho de ver, digamos, los noticieros o los reportes no significa nada, ya que esto es una obra teatral. En la obra teatral el guionista les dice a unos tú tienes que jugar el papel de malo y le dices a otros tú tienes que hacer el papel de bueno, pero detrás de bambalinas puede que no sean enemigos. En consecuencia, ellos simplemente tienen que seguir el guión, ¿sí? Para que la gente que ve los noticieros crea que hay un bando bueno y un bando malo, cuando en realidad todos son actores. Por eso el Biden, ¿no? Y su junta están jugando un papel específico dentro de este rol. Netanyahu y el partido Likud están jugando un juego dentro de esto. El partido de Pedro Sánchez, eh, eh, o sea, el presidente de gobierno en España y la gente que está con él, lo mismo. Sí, el partido de China, lo mismo. De Putin, no sé hasta qué grado, pero lo que entiendo es que Putin, al estar defendiendo a la Iglesia Ortodoxa, está defendiendo a uno de los principales enemigos y problemas de la Iglesia Católica Romana. Y esto no quiere decir que no sea masón o no quiere decir que él sea un santo.
simplemente quiere decir que es otro tipo de gestión que tiene que llevar el papado para lograr el dominio absoluto sobre Rusia, porque Putin no tiene nada que ver ni con Stalin, ni con Lenin, ni tiene que ver con Gorbachev y los que estuvieron antes que él. Entonces él está llevando una línea distinta y de un modo u otro lo van a querer absorber. El asunto es que para conseguir un control absolutista del planeta no pueden utilizar las mismas estrategias y tampoco pueden ser tan tontos de llevárselos a todos de enemigos. Entonces tienen que jugar a alianzas, jugar que esta vez eres mi amigo y en la siguiente cuando me alíe con uno más fuerte, entonces vas a ser mi enemigo. Pero tienen frentes importantes que es el control de China, ¿sí? Entonces de momento dejar que se enriquezca y después buscar la forma en la que van a conseguir absorber. Entonces pueden bien hacerlo por las malas o hacerlo por las buenas. Entonces con China lo que están haciendo es jugar a absorberla por las buenas desde el punto de vista del mercado. Con Rusia tienen que buscar otra estrategia y dirán, pues la única manera de vencer a Rusia va a ser militarmente, pero para vencer a Rusia vamos a necesitar a todo Estados Unidos armado, es decir, el complejo militar industrial, y vamos a necesitar el ejército de Europa. O sea, va a ser básicamente la OTAN, ¿sí? La ONU, si fuese posible, pero mayormente la OTAN, para poder atacar a Rusia, porque no van a poder con Rusia de otra manera. Ahora, cuando se trata de los Estados Unidos, pues ya lo hemos hablado muchas veces. El vencer a los Estados Unidos va a ser una serie de ataques continuados y escalados, donde va a estar metido el Servicio de Inteligencia de China, donde va a estar metido la KGB con agentes durmientes, donde va a estar metido ¿cómo se llaman estos? Nation of Islam, la Nación del Islam, ¿sí? Que son personas bajo programación mental y programación de la masonería, negros concretamente, hacia el radicalismo islámico, que van a atacar a blancos y a judíos. Luego es el quiebre de la economía, ataques con armas ¿cómo se dice? Electromagnéticas, de pulso electromagnético para producir un apagón en todo el norte de los Estados Unidos, la caída del dólar. Es decir, con Estados Unidos van a ir con todo, ¿sí? Pero para esto necesitan crear otro tipo de alianzas. A Alemania también la van a querer volver a hundir, porque aún tiene atisbos del protestantismo, del luteranismo. En consecuencia, hay diferentes frentes. Y luego está también el hecho de Latinoamérica, que cada vez está siendo más absorbida por el comunismo. Entonces, son estas alianzas, ¿no? Como el grupo de Sao Paulo, es lentamente ir creciendo y quitando lo que están haciendo también en Colombia, lo que se intentaban hacer hace ¿cuánto? 2 años, con el intento de guerra civil que casi se desencadena en Colombia, y que estaba detrás Petro y que estaba detrás el presidente de Venezuela. Entonces, todo esto son diferentes tejemenejes, diferentes avances. Por ejemplo, en Brasil lograron sacar a Bolsonaro, que era en contra del cabal, y metieron a otro que sí era de los suyos. Entonces, son muchos frentes, por eso ellos crean tantas instituciones. O sea, tienen que crear un montón de instituciones porque ellos no pueden gestionar y administrarlo todo. Simplemente ellos son los cabezas, como ves aquí en la imagen, el Concilio de los 13, el Comité de los 300, los Round Table, los think tanks, ¿sí? Y a través del sistema, el sistema de control financiero y el sistema de los recursos, es como ellos controlan a todas las otras instituciones, los servicios de inteligencia, donde la CIA es fundamental, o sea, lo que es la CIA, el FBI, la KGB, el Mossad, el MI6, el MI5, ellos son fundamentales para el trabajo de la información y el control de cada país. El hecho del control que tienen los jesuitas sobre los medios de comunicación es fundamental, sobre la Fox, la NBC, la CNN, la BBC. Es importantísimo el control que ellos tienen de los medios de comunicación, porque es a través de los medios de comunicación que introducen estos elementos de control mental de la CIA para que las personas piensen como ellos piensan. Fíjate, una de las cosas de cómo puedes entender la manera de operar de ellos es cuando ves, digamos, un comercial, ¿sí? En la televisión, o cuando escuchas una canción, o cuando estás viendo una película. Cuando viene la escena específica, ellos ponen el enfoque correcto a cierta velocidad, agudizan el ángulo y introducen una música justo en ese momento para ¡pum! Caer con una imagen, entonces llevarte al estado al que quieren llevarte. Tienen que saber cómo van con esto, cómo han preparado la retórica de los medios de comunicación. Ellos llevan un tono, un temple de la voz, entonces van jugando con esa voz de manera que la cuestión rítmica genera una vibración que absorbe al oyente para que él integre
la idea que le quieren integrar. Entonces lo siguiente que hacen es, boom, introducen una imagen que sea emocionalmente impactante. Por eso ha jugado tanto poder las escenas que metían con la pandemia, de ver, uy, hay tantos fallecidos y tantos no sé qué, y tantos no sé cuánto, cuando en realidad era gente que metía en bolsas que estaban vivos, otros que se maquillaban, otros, lo mismo hicieron en Ucrania, lo mismo están haciendo en Palestina, el Bollywood, ¿sí? Donde ellos tienen por hábito, porque ya es un hábito, por eso los egipcios les dijeron, no queremos recibir a palestinos, pues son unos mentirosos, porque Egipto dijo eso, y los jordanos dijeron lo Claro. mismo, no nos traigan gente porque esa gente son unos mentirosos, porque ellos ya saben que Oye, y no somos solo eso, no solo es el tema de musicalización, la escena, enfoque en las películas o videos, sino también los tiempos. O sea, es decir, el tiempo exacto en el cual sucede eso, lo que quieren programar relacionado a la numerología y al misticismo, sea el 33, sea el 9, Sí, sea el sí, sí, pero 6. la parte más importante es la parte emocional, donde ellos saben cuáles son las cuestiones sensibles que afectan a las Claro, personas. Entonces, para pero si lo ellos ligas con lo es otro, tiene la esencial, fuerza, ¿no? claro, pero lo otro es lo esencial. O sea, los seres humanos, antes que ser auditivos o ser sinestésicos, somos visuales. Quiere decir que tenemos una mayor amplitud de absorción de imagen al subconsciente. Entonces, si quieres, perdón, si quieres absorber al que está atendiendo, tienes que utilizar ciertos sonidos, ciertas vibraciones, pero también ser consciente de que va a absorber mucho por imagen y que tiene que ser emocional. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hacen, lo típico del Bollywood es coge maniquís, coge niños y los maquillas. Los maquillas y les dices, bueno, ahora cuando pase la cámara, tú sales corriendo y empiezas a gritar. Y entonces llega el de la CNN, ¿verdad? Y el niño sale corriendo, todo maquillado, que si sangre, todo pintorreteado. Cogen a otro y le ponen una prótesis falsa, porque le faltan 3 dedos, y dicen que le voló una explosión y le reventó la pierna, y los otros gritando de un lado para el otro, y quien lo ve, quien no está acostumbrado al Bollywood, se piensa que realmente hay una masacre. Pero el que está detrás de cámara sabe perfectamente que todo es un espectáculo teatral. Lo mismo que la pandemia, lo mismo que en Ucrania, es el mismo modo, necesitas que la gente crea que hay un genocidio, necesitas que creas que estos son unos animales que quieren matar a los civiles y que están enfocados en matar niños. Y claro, o sea, el que es de allá dice, o sea, hasta qué grado llega la falta de moral de los medios de comunicación, pero especialmente el aburrimiento, o sea, el aburrimiento y ¿cómo se podría decir? El morbo y la falta de oficio, ¿sí? De oficio de los que están ahí, porque al final no sacan nada positivo, o sea, las personas palestinas que se prestan a eso, en realidad no están sacándole ningún provecho porque lo único que están haciendo es dañar al único país que les está ayudando, porque jamás lo único que está pensando en hacerles daño. Y su propio partido político es aún más corrupto que cualquier otro país corrupto del mundo. Son los lugares más corruptos es el partido que gestiona Cisjordania y Gaza desde el 2005, ¿sí? Desde que Ariel Sharon se desentendió del tema y les dio libre gestión para ellos mismos manejar sus cosas. Entonces, ¿por qué el propio gobierno permite que Hamas haga lo que haga y no pide ayuda para eliminar a Hamas? Porque le beneficia políticamente. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es el ridículo de Israel, pese a que Israel les está ayudando, pero eso es otro problema también. Israel está suponiendo el único acceso a agua que ellos tienen, electricidad, fuentes de trabajo, fuentes de industria y demás. Y yo lo veo en realidad como, ¿cómo se podría decir? Propaganda cuando tú tienes envidia sobre alguien y porque en el fondo pienso yo que también a ellos los están dirigiendo, es decir, están motivando a los partidos, al partido político en el poder en lo que se llama el mandato palestino, para que estén con este cuento de inducir a los niños y a la gente hacia el odio y el odio y el odio y el odio, a tal grado que no solo odian a los judíos, no solo odian a Israel, no solo odian a los gringos, odian a los europeos, odian a cualquiera que no sea musulmán, odian a cualquiera que incluso que sea de otra vertiente, ¿sí? Musulmana. Tanto es así que ellos se matan entre ellos mismos. O sea, el principal problema que tienen ellos es que se matan entre ellos mismos, porque Israel tuvo que intervenir, porque mi papá mismo fue a la guerra en el 83 al Líbano, ¿sí? Cuando Israel tuvo que ayudar al Líbano. ¿Por qué? Porque se matan entre ellos, porque el propio Hezbollah mataba a su gente, jamás mata a su propia gente.
ISIS mata a su propia gente. Entonces, y bueno, lamentablemente es así, pero es como es la manipulación de los medios de comunicación que están bajo control de los jesuitas. Vende ahora la idea de que Israel es el malo, pero mañana cuando empiezan los yihadistas de los grupos chiitas a mandar bombas para aquí, bombas para allá, entonces va a empezar otra vez la historia de que ahora es la islamofobia. Ahora no puedes ver un musulmán por la calle porque sales corriendo porque crees que va a explotar por los aires, ¿sí? Entonces ya es el miedo y que todos los musulmanes van a explotar, que todos los musulmanes se sacrifican en nombre de Alá, que ya es el miedo a los árabes, y entonces empieza la gente ya a poner a un lado a los árabes y te das cuenta cómo van. Antes eran, ahora los rusos, ¿no? Hace 2 años eran un año los rusos son esto y los rusos. Y ahora son los judíos, otra vez mañana los musulmanes. Y hay que acordarse cuando ocurrió el 7J, ¿sí? En Londres, el 11M en Madrid, el atentado a Charlie Hebdo en Francia, el asunto a las Torres Gemelas, que igual sabemos que es un montaje. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo esto? La islamofobia. O sea, la gente no podía decir que era árabe porque ya la gente, los demás lo miraban con recelo, no querían recibir árabes en Europa. Y lo mismo es ahora. O sea, es un lavado de cerebro. Y vuelvo a lo mismo de siempre. Lo mejor que puede hacer la gente es apagar la televisión porque los están programando mentalmente con estrategias de la CIA que han sido bien estructuradas por nazis que estaban trabajando en los servicios de preparación y control mental y en laboratorios desde el 45, incluso desde los juicios de Nuremberg. Bueno, no sé si quieres pasar con la siguiente diapositiva. Sí, ya la tenemos. Para que tus tiempos salgan bien, tenemos 15 minutos para finalizar. Vale. A ver. No, perdón. 40 minutos para finalizar. Ok. Ya estamos ya. ¿Qué es Vamos, perdón. Los protocolos de Sion. Bueno, Esa es la diapositiva. ¿Qué son los protocolos del sabio de Sion? como dije, que la Iglesia Católica Romana quiere eliminar a sus 3 principales problemas, ¿no? Que son los que a la verdad deslegitiman la existencia, en todo sentido, de la existencia católica romana. Bien, o sea, el Vaticano no tiene por qué existir, el Papa no tiene por qué existir, todo esto es una farsa. Y todo esto podría salir a la luz si se conociese realmente lo que es la Torá desde el punto de vista legal, lo que representa Israel desde el punto de vista planetario, ¿no? Entonces, para vencer a los judíos, los agentes del Vaticano llamados jesuitas, que son los que crearon el Illuminati, inventaron una literatura llamada Los Protocolos de los Sabios de Sion, que en realidad no es otra cosa sino una inspiración, casi que plagio, de diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿sí? Posteriormente utilizaron estos protocolos para fomentar el antisemitismo que conllevaría el llamado holocausto, ¿sí? Por parte de los nazis. Y tercero, la introducción del Estado de Israel, ¿sí? Aprovechando los medios de comunicación y las redes sociales, crear una idea del abuso a los árabes por parte de los judíos y así que se terminen de aniquilar entre ellos. Y hay que ver que todo esto, los protocolos, que es por el 1880, que más o menos la misma época cuando se intensificó la guerra de los jesuitas contra los judíos, porque en parte los judíos, o no los judíos, los judíos que estaban dentro de los jesuitas, tuvieron mucho que ver con la destitución de los propios jesuitas. Pero esto es una historia un poco más larga, ¿sí? Lo que es la historia de los jesuitas, esto es otro tema. Pero lo que pasó es que los echaron, creo que fue de Francia que los echaron, de Alemania. Y después cuando el rey en curso los dejó volver, la cogieron con los judíos. Y empezaron a darse cuenta de que si dejaban a los judíos existir, ellos podían deslegitimar la cabeza de toda la estructura y de toda la jerarquía, ¿sí? Que es la Iglesia Católica Romana, que sería un tema interesante hablar en su momento de todo lo que es este asunto de los jesuitas, del Illuminati y la Iglesia Católica Romana. Entonces, sacaron a los judíos de la orden jesuita, trataron de sacarlos del Illuminati y fue más adelante que lo volvieron a incorporar, pero había que haber una distinción clara entre quienes eran fieles a la orden y quienes no. De modo que lo que encontramos son 2 niveles. Un nivel
en el que los miembros son completamente fieles a la orden y por tanto no obedecen a cualquier cosa que tuviese que ver con una relación religiosa o con una relación familiar o generacional. Eso es un ejemplo. Muchos de estos sionistas políticos, masones, satanistas y demás, que nacieron en cuna o crecieron en cuna judía, pero ni siquiera guardan el Shabbat, ¿sí? O sea, es como si su familia era judía, pero ¿y? Ellos están metidos en la masonería. Para ellos su religión es la masonería. O ya llega un grado en que avanzan hacia el grado de Illuminati. ¿Bien? Por tanto, ya llegan a ser satanistas. En consecuencia, da igual si sus padres fueron judíos, ellos ya no guardan nada de judaísmo porque lo suyo es la masonería, es el iluminismo, es el satanismo. Lo mismo puede ser como si eres negro, si eres chino, da igual tu ascendencia. El hecho es que tú estás practicando es una ideología, una filosofía en la práctica. Entonces, está ese nivel. Luego está el nivel hacia abajo, que son los obreros, que son la fachada, la cara visible. Y ellos sí pueden ser lo que les den en gana. Pueden ser ateos, pueden ser hindúes, pueden ser musulmanes, pueden ser lo que les dé la gana, porque ellos están obedeciendo órdenes de arriba. Entonces, esta es la cara que va a ver la gente, ¿sí? A los que van a culpar, a los que van a criticar, pero la capa de arriba, ¿sí? Son los que son fieles a la orden. Y los que son fieles a la orden no pueden disertar, porque los asesinan y los asesinan de forma horrible, ¿sí? Son el tipo de cosas que hacía la mafia cuando tú querías abandonar la mafia. Les pueden hacer todo tipo de torturas, porque ellos han hecho un juramento, ¿sí? Muchos de ellos hacen un juramento satánico, ellos hacen un ritual con sangre, con víctimas y con menores, con niños pequeños, con bebés, y todo eso queda registrado, todo eso queda grabado, y ellos hacen un pacto, y en el momento que ellos saliesen de ahí o pretendiesen abrir a la opinión pública, los matan de la forma más horrenda y tratan que quede evidenciado para cualquier otro que se le quiera ocurrir hablar del tema. Además de eso, normalmente ellos, como dije ayer, ellos les hacen un seguimiento desde niños para que sigan las pautas de programación y de control del sistema de MK Ultra, o sea, lo que ahora es el proyecto Monarca. De manera que toda la retórica, la forma en la que ellos miran a la cámara, la forma en la que ellos gesticulan, la forma en la que mueven las manos, todo ha sido preparado de una manera determinada y básicamente es una especie de androide. O sea, ellos no tienen autonomía para poder hablar espontáneamente. Es como cuando tú escuchas hablar a Putin o escuchar a Donald Trump, tú ves que mira hacia abajo o que se queda callado por un momento o como que no tiene, como que está tratando de pensar en lo que va a decir. Eso quiere decir que hay una espontaneidad. Pero cuando llega una persona y ya directamente sabe lo que tiene que decir, no pestañea, va directo a la cámara, hace bla, 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 es porque ha sido programado perfectamente para llevar una retórica. Ella lleva una estrategia. Yo ayer estaba escuchando una retórica de Netanyahu y suena wow. O sea, quien no sabe quién es el tipo realmente, ¿sí? Es un satánico pedófilo, pensaría que wow, pues sí tiene toda la razón, pero es que lo ve hacia él y escuchas hablar a Bush, a George Bush, y escuchas hablar a Adolf Hitler y dice, es exactamente lo mismo, la misma retórica, los mismos pronunciamientos, los mismos ademanes, el mismo tono de voz, la misma confianza, como algunos llamarían en la cultura antigua, esa autoridad a la hora de hablar, ¿sí? Que infunde a las personas y los motiva. Eso es como cuando iban a la lucha y decía, lucha por tu pueblo, guerreros, estaréis en el Valhalla mañana. Entonces, ese cuento de esa estrategia y lo que hizo famoso a Hitler, ¿sí? Es esa forma de hablar, ¿no? Y encuentras que ellos los han preparado para eso, pero ellos no pueden salirse del guión porque la forma de tortura en la que habría la represalia contra ellos los caga de miedo. Y no solo eso, sino que ellos están convencidos que han hecho un pacto con Satán y ellos no tienen salvación. Entonces les da exactamente igual tener moral en algún momento porque saben, desde el punto de vista de ellos, ya no tienen salvación. Y les hacen pensar que hagan lo que hagan, no hay ningún recurso del cual ellos se puedan asir para poder escapar del sacrificio que hicieron, o sea, de que ellos han entregado su alma a Lucifer, ¿no? Bueno, no sé si quieres pasar al siguiente diapositiva. Sí, perdona antes. Te quedaste dormido. No. Estaba
Es que ando con los audífonos, escuchando todo, pero estaba haciendo mi almuerzo para el trabajo de hoy. Bien, eh, eso que Frederick está contando del video, sí me gustaría hacer un énfasis interesante a partir de ilustración para que vean cómo trabaja la manipulación. El video me imagino que platicas es donde Netanyahu se dirige a la iglesia cristiana. Sí, Ese apoyo que él agradece y solicita de la iglesia cristiana. No sé si quisieras ampliar un poquito más de estos elementos, de cómo utilizan esta manipulación y cuál es la intención, qué es lo que quieren alcanzar con esto en medio de todo este conflicto. Si al final lo que se quiere destruir también al protestantismo en general, como hemos hablado también al mundo musulmán y al mundo judío como tal. ¿En qué o cuál es la intención, crees tú, el plan que hay detrás de esto, de esta manipulación de que Netanyahu se dirija al mundo cristiano pidiendo ayuda? es que son etapas. Al Illuminati no le puedes, o sea, al guión que ellos tienen no le hagas spoiling, ¿sí? No, no te lo anticipes no lo digo por ti, es una forma de decir, ¿sí? Anticiparse y decir, ¿por qué no hacen todo de una vez? ¿Para qué se toman tantos, que si la pandemia, hace 20 años el ataque a las Torres Gemelas, lo de Charlie Hebdo, o sea, como esperan un montón de tiempo para hacer una cosa y otra, es porque ellos saben que, como dijo este presidente de Estados Unidos, no me acuerdo si fue Benjamin Franklin o fue Abraham Lincoln, que dijo, puedes engañar a todo el pueblo durante un tiempo, o puedes engañar aparte del pueblo todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Entonces, a medida que está avanzando el tiempo, ellos son conscientes en el Illuminati de que ellos no pueden luchar contra el destino, porque todo el universo está avanzando hacia un nivel mayor de conciencia, y la humanidad está avanzando aceleradamente hacia el despertar de conciencia, y eso se vio con todos estos movimientos hippies de los años 60 y 70. Como no puedes luchar contra eso, entonces tienes que introducir drogas en la sociedad. Y esas drogas no estoy hablando primeramente de cocaína, heroína y todas esas cosas. Estoy hablando mayormente, ¿sí? Es de la industria farmacéutica. Y luego permitir que otro tipo de drogas también estén en el mercado. Alcohol, vicios, etcétera, etcétera. Fornicación. Es decir, necesitas distraerlos al máximo, ¿sí? Mételes redes sociales, mételes películas, métele todo lo que haga falta. Industria musical, entretenimiento, deportes, o sea, no importa si en cierto nivel es positivo o sea, el hecho de la salud y demás, no importa, mételos en ideologías que crean que la tierra es plana, que si te comes un pedazo de carne eres del diablo, ¿sí? Bueno, yo soy vegetariano, pero cuando lleva las causas a tal grado, sí, a que lo conviertes a lo que los satanizas, ¿me entiendes? Entonces, distraerlos, ¿por qué? Porque saben que si no toman todos los recursos que tengan a su alcance, utilizan toda la tecnología que puedan utilizar a su alcance, y me refiero a tecnología, eh, ¿cómo se diría? Cibernética, de Big Tech, como puede ser la tecnología también de control mental, que esto lo desarrolló mucho con Joseph Mengele. La gente cree que Mengele huyó a Latinoamérica, pero en realidad Mengele en enero del 45 la CIA lo metió con Allen Dulles, igual que todos los demás posteriormente del proyecto Paperclip, a los Estados Unidos. De hecho, Joseph Mengele es el principal que ha trabajado con Illuminati, que es de grado de la masonería, maestro masón máximo, sí, que es el que ha trabajado con los sistemas de programación mental del proyecto Monarca. Entonces, utiliza todos estos recursos porque sabes que la humanidad está despertando en la conciencia. Y fíjate, los estaban tratando de adormecer y los atacaron con tanta fuerza con la pandemia que lo que se produjo fue un efecto contrario y hubo un despertar, y había un despertar masivo de la gente. Ahora todo el mundo está hablando de teoría de la conspiración, como se le suele llamar a la denuncia de cabal, que de hecho teoría de la conspiración es una definición de la CIA, porque en realidad es la denuncia del cabal. Y sacar todo esto a colación. A la gente está hablando más del despertar de conciencia, de que si los Illuminati, que el gobierno mundial, entonces se está viendo una sacudida, y cuanto más se acelera tienen que utilizar más recursos, ¿sí? Por todos lados, y tienen que tratar de ver cómo pueden potenciar todo este sistema de control a nivel planetario, y eso es en realidad lo que están haciendo por todos lados y utilizando todos los medios que puedan tener a su alcance. Cabe eso que viene diciendo que
es algo que varios hemos visto, ¿no? Que después de la pandemia vino un boom del despertar de conciencia. O sea, antes de la pandemia no era fácil hablar de estas cosas. Después de la pandemia, un año, año y medio después de la pandemia, esto es, no es tan complicado. Siempre tiene su grado porque hay gente que se va a meter la cabeza como avestruz debajo de la tierra y todo lo va a negar, pero hay un buen grupo que escucha, analiza y luego más bien empieza a profundizar por ellos mismos. Ahora, ¿será este efecto lo que el Apocalipsis llama o podría integrarse este comportamiento y el efecto que tiene en lo que el Apocalipsis llama Satanás sabe que le queda poco tiempo? O sea, ¿podría ser parte también de este concepto? Sí, claro. Claro, ellos están desesperados porque saben que tienen que utilizar todos los recursos posibles porque están luchando a contrarreloj. Por eso se ponen pautas, dice, el no sé qué de 2025, el otro de 2030, el otro agenda de 2050. ¿Por qué se ponen agendas? Porque es decir, este tiene que ser el límite, tenemos que conseguir estas pautas, sea como sea, antes de este plazo, ¿sí? Y están acelerando todo esto de forma espectacular porque están luchando contra los ciclos del universo, el movimiento de la Tierra, el movimiento de la Luna, pues especialmente los ciclos del Sol, de la galaxia en general, del grupo, la Hermármene, ¿sí? Todo lo que es el grupo de las constelaciones, la posición de la galaxia, todo esto está enviando energía porque la luz es conciencia y todo el universo es una red de conciencia. Entonces nos está llevando sí o sí a un siguiente escalón en la evolución de la conciencia, lo que es el despertar, la mente crística, la mente búdica. Y como ellos saben que no pueden luchar contra esto, es cuestión de tiempo, tienen que correr, ¿sí? Y tienen que tratar de mover todos los elementos posibles y jugar con todas las estrategias que tengan a su alcance para lograr su nuevo orden mundial antes de que se le escape, o sea, que se pase del tiempo adecuado eh, en el cual la mayoría de la humanidad evite el suceso, ¿no? El éxito del nuevo orden mundial. Claro, y otro aspecto que creo que vale la pena por lo menos enfocar dentro de la línea de lo que vienes comentando es también, o mejor la pregunta sería, todo esto que está pasando en el universo, que está pasando en el planeta, que se habla y que lo vemos con lo que platicamos, de que la gente ahora habla más de evolución, trascendencia, teoría de conspiración, como parte del proceso de evolución y del final de los tiempos hacia el inicio de una nueva era, hay una relación intrínseca en lo que se conoce como el calentamiento global, pero no la fachada que quieren presentar las élites como métodos coercitivos o aprovechar lo que la naturaleza, lo que el planeta de forma natural está atravesando para ellos tergiversarlos, hacer su versión y utilizar entonces excusas para establecer controles poblacionales. Es, a ver, hay una relación entre esto y sería así la mejor manera de ver la manipulación del calentamiento global sin negar que naturalmente existe un proceso o no crees que haya ningún proceso donde la Tierra sí está manifestando esto que llaman calentamiento global. El calentamiento global es otra estrategia. Lo que pasa es que también con ese lenguaje nos pueden censurar. Porque ya los receptores de lenguaje de los programas de Google y de Facebook están predeterminados para que cuando hablas de estos temas ya te bloquean, como están haciendo con la pandemia cuando hablabas de temas de salud. Entonces voy a utilizar cierto vocabulario. Todo el asunto relacionado, ¿sí?, con la transformación de los ciclos de la Tierra siguen pautas de 3 meses, que es lo que llamamos las estaciones, siguen pautas de un año, ¿sí? Y siguen pues pautas relacionadas con el Sol, que son unos 8 o 9 años, 11 años, y así sucesivamente hay otros ciclos que se suceden debido a la precesión de los equinoccios. Entonces hay épocas muy frías, hay épocas muy calientes. ¿Cuál es la diferencia ahora mismo? Que se está utilizando tecnología, geoingeniería, ¿no? Entonces, como si esa geoingeniería da la apariencia que está habiendo un cambio, pero en realidad es la focalización de ciertos ataques coordinados
con láser, por ejemplo, con incendios programados en ciertas partes para sentar ahí los noticieros, mientras lógicamente están ocurriendo otro tipo de cosas porque, o sea, los medios de comunicación funcionan para que la gente crea que ellos te están dando la información de lo que ocurre en el mundo, cuando en realidad ellos te están dando una versión de los hechos que es Hollywood, o sea, es película, mientras detrás, a lo mejor en esos mismos días, en esas mismas horas, se está aprobando una ley, entre comillas ley, porque es pseudo ley, en contra, por ejemplo, de libertades de culto, en contra de libertades de movimiento, en contra de libertades de expresión, en contra de libertades de opinión, etc. Entonces, centran la atención en eso. O, por ejemplo, como ocurrió con Haití. Mientras están arrebatándole a la gente de Hawái sus tierras, pues la gente está viendo esos incendios en otras partes, ¿no? Entonces, se focaliza ahí. Y hace parecer que hay un incendio aquí, otro incendio en Grecia, otro incendio en tal lugar, y entonces parece que la tierra se está recalentando. Cuando en realidad lo que hacen es utilizar armas láser de alta potencia para disparar o pasar con aviones y lanzar material supremamente candente y provocar un incendio. Y sencillamente pues, la comunidad internacional no envía un montón de aviones, hidroaviones para poder sofocarlos, sino que dejan que pasen los días para que se siga aprovechando la circunstancia para seguir consiguiendo sus fines por otro lado. Luego lo mismo, disparan lo mismo contra el agujero de un volcán para que erupcione. Entonces dicen que es el cambio climático. Provocan un tsunami y dicen que es el cambio climático. Ellos están produciendo alteraciones que en principio no van a suponer mayor cambio, simplemente son para la opinión pública. El asunto es cuando hay una mayor intensificación de protestas y manifestaciones, todo esto genera vibraciones y resonancia a gran escala que se multiplican y resuenan en la ionosfera. Eso quiere decir que si tú pones a 1000 personas gritando en una calle, ellos están produciendo un campo electromagnético. Si pones a 1 millón de personas en la calle protestando, producen un campo multiplicado a nivel electromagnético que empieza a alterar las ondas y la resonancia del planeta Tierra, y eso altera los átomos. Quiere decir que si durante un periodo determinado de tiempo pones a una cantidad determinada de personas quejándose, gritando, etcétera, 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 toda esa energía, esa vibración y ese nivel emocional va a alterar las estructuras que componen la materia de las nubes, del suelo, del agua, y en cierto momento empiezan a producirse resonancias. Por consiguiente, el hecho de que la humanidad empieza a protestar contra cosas en general, y más protestas, y más guerras, y más conflictos, y más ataques a diferentes puntos estratégicos que son neurálgicos en una cadena tectónica, lo que va a producir en cierto momento es que empiecen realmente a producirse eventos entre comillas naturales, o sea, los produce la naturaleza, pero en función de una reacción que han creado los propios humanos por su actividad electromagnética y emocional. Entonces, cuando empiezas a sumar esto, y a sumar esto, a sumar esto, a sumar esto, llega un punto en que se produce una cadena. Y cuando se produce la cadena ya no la puedes detener. Entonces ocurre el fenómeno de la gran tribulación, lo que menciona Jesús. Veréis terremotos y desastres y todo esto. ¿Por qué? Porque se va a salir de control el proyecto ARP, se va a salir de control el proyecto de los chemtrails, se va a salir de control todo esto, y ya no van a poder ni siquiera controlar lo que está pasando porque se va a producir una escalada violenta de trastornos medioambientales, y ya no va a tener nada que ver si es verano, si es primavera, si estás en el hemisferio norte-sur, da igual, el planeta Tierra se vuelve loco y el propio eje empieza a moverse porque el campo magnético de la Tierra tiene mucho que ver con los campos electromagnéticos unificados de toda la raza humana. Eso quiere decir que si hay un cambio de conciencia en la humanidad, para bien o para mal, va a alterar el campo electromagnético de la Tierra y por tanto puede cambiar el eje de polaridad de la Tierra. Si se cambia el eje de la Tierra, se va a cambiar el clima. De modo que todo esto se va a ir desencadenando como sumatoria a todas las cosas que están ocurriendo, y se va a producir una alteración como hace 12.000 años que produjo el diluvio. En este caso va a ser algo parecido. Va a haber un desfase donde ya no va a poder controlarse nada y van a decir, es que es el cambio climático, lo mejor que podemos hacer es cubramos la atmósfera. O sea, como dicen por ahí, ya de perdidos tirémonos al río, ¿no? Y pues irá todo a peor, por lo menos durante varios años. Perfecto, pasemos entonces. Creo que es la última. A ver. Ah, sí, perfecto, sí, es la última. Para explicar esa tergiversación de que el varón Rothschild
hizo esa estrella de Israel y que la utilizaban en la antigüedad como un símbolo satánico y que está en el Antiguo Testamento, no usarás esta estrella porque es estrella satánica, qué sé yo. Ya voy a buscar el versículo, pero mientras tú continúas con esta información, adelante. Bueno, no se llama Estrella de David, eso es un nombre cultural. En realidad se llama Maguen David, o sea, el escudo de David, aunque anteriormente se le llamaba Sello de Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón escribió muchos libros, igual que Moisés, igual que muchas personas de la historia hebrea, incluso en la Edad Media escribían mucho, como ya había mencionado, sobre pues, lo que para algunas personas pueden ser garabatos o puede ser satanismo. En realidad simplemente son los códigos del universo, geometría sagrada, matemática, numerología, códigos de las letras, el sonido de las vibraciones, de los mantras. De ahí, por ejemplo, cuando escuchas a ciertos rabinos hacer ciertos cantos, ves que ellos se menean para adelante y para atrás y dicen, ay, Bajú, Adonai, Eloheinu. Y dice, pero que parece una cabra. Pero es porque es una especie de mantra, ¿sí? Está generando una vibración con base en las sílabas en las consonantes y en algunos casos las sílabas. Y esto lo aprendes conociendo la cultura Vedanta, ¿sí? En la India el sánscrito funcionaba era con la vibración. En especial la lengua hebrea fue codificado a través de las vocales, ¿no? Entonces tienen toda esta serie de códigos, por eso entendían mucho sobre astronomía y astrología por extensión, que es la combinación de muchos elementos de matemática, de geometría, de numerología, de las letras, de posiciones en el espacio, como puede ser la propia música, también es un conjunto de estructuras en el espacio. En consecuencia, hay dos elementos fundamentales dentro de la geometría sagrada, que es el masculino, que es la estrella tetraédrica, y está el femenino, que es el pentagrama, ¿sí? El pentagrama tiene 5 ángulos, el hexagrama tiene 6. El hexagrama representa al ser humano, porque entonces el número del hombre, el número 6 es el número del hombre. En 6 eones fue creada, al cabo del sexto eón fue creada la raza humana, ¿no? Entonces cada uno de ellos tiene un significado. De todas maneras, tú sigues profundizando y encuentras que en realidad no es una estrella de 6 puntas, o sea, no es un símbolo geométrico hexagonal, sino en realidad tiene 8 puntas, porque eso nos lleva a Metatron, o sea, el profeta Enoch, que habló sobre el cubo Metatron, que tiene realmente 8 puntas. Tú ves 6, pero cuando ves la imagen que está abajo a la izquierda, encuentras que hay una profundidad, una tercera y una cuarta dimensión, que es la esfera central, que sale hacia ti, y hay otra esfera que está hacia atrás. Entonces están los 6 que estás viendo, uno adelante y otro atrás. Lo mejor que puede hacer cualquiera es buscar en internet cubo Metatron en posición tridimensional y vas a ver que es un movimiento tridimensional. Luego está el hecho de que representa al hombre en que el tetraedro amarillo es masculino y el tetraedro rojo es femenino, uno apunta hacia arriba y el otro hacia abajo. Como somos dobles, como criaturas, están girando uno en una dirección y el otro en otra. Eso crea el campo electromagnético que crea el cuerpo humano. Esto se llama la Merkabah, ¿sí? Merkabah. Mer quiere decir pirámide, Ka quiere decir campo de energía y Ba se refiere al alma o el ser, ¿no? Vas a encontrar que incluso la misma estructura es la que forma las partículas de agua. Cuando tú pones el agua en congelación, crea un hexagrama, ¿sí? Y así se crea el universo. Y de hecho, el OASP cuenta que los universos éter, ¿sí? Los universos que no son físicos, no tienen forma esférica como la Tierra o el Sol, tienen forma hexagonal y son increíblemente grandes. O sea, un solo mundo éter o etérico puede ser muchísimo más grande que varios sistemas solares, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una composición de concepciones de geometría sagrada basados en campos electromagnéticos, basados en matemática, que lógicamente, como todo esto tiene que ver con los campos de energía en el universo, tienen que ver también con los portales del universo. En consecuencia, cuando, así como es algo positivo, este significado, también por la mera geometría y la mera matemática, tú puedes utilizar estos elementos como un portal. Y puedes utilizar este portal cogiendo, sea un pentagrama o un hexagrama, dibujándolo en el suelo y haciendo un círculo. Entonces tú te pones en el interior y realizas un mantra. Entonces quiere decir que tú estás protegido dentro del círculo. Lo puedes observar en cualquier película o cualquier
digo más que todo película, ¿no? O series donde hablen de temas de magia o de conjuros o de cosas así, vas a ver que normalmente hacen una forma geométrica en el suelo, que puede ser pentagrama, puede ser hexagrama, puede ser de 8 puntas, de 9, ¿sí? Que tiene que ver, el 9 especialmente tiene que ver con un ritual de sangre, donde incorpora niños, ¿no? Eh, y, y le haces un círculo alrededor para delimitar el marco de control, ¿sí? El marco limitiforme. Entonces, o bien proteges lo que hay dentro, ¿sí? O bien permites que ese sea el portal hacia dentro del cual va a entrar un ente que existe en otro plano dimensional, en algún nivel, ¿no? Y ahí pones los diferentes elementos que sean necesarios. Sí, entonces es hechicería, es brujería, pero es porque tú estás utilizando una herramienta para hacer eso. Y ese es el típico cuento de siempre. ¿Para qué se crean los cuchillos? ¿Para apuñalar a la gente o para cocinar? Entonces, igual las formas geométricas que existen porque el universo es geométrico. Que después haya quienes lo utilizan con fines oscuros es otra historia. Perdón, en la Tanakh, por ejemplo, se cuenta que ellos hablan de Molech, ¿sí? Que nosotros llamaban Milcom, y hablaban de una estrella de sus dioses. Pues podría ser cualquier forma geométrica, no está especificando ninguna punta. Podría ser una estrella de sus dioses. Pues, los dioses vienen de las estrellas, ¿a cuál se está refiriendo? Ellos representarían cualquier estrella. Puede ser de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 puntas. Pues es irrelevante. O sea, no vamos a satanizar una forma geométrica por el hecho de que los cananeos o los amorreos, los filisteos, hacían ciertos rituales con estas formas geométricas, ¿sí? Entonces, por la misma razón, Salomón utilizó esta forma geométrica él mismo para tomar control sobre temas, sobre ciertos rujotas de Ma o espíritus inmundos, a los cuales les dio las órdenes de participar en la construcción del templo, según leyendas, de algunos registros que se supone que los templarios encontraron en Jerusalén cuando fueron a las cruzadas. Y de ahí, pues, el hecho de que en los registros de Salomón, porque no se le llama estrella de David, pero realmente era de Salomón, ¿sí? Salomón es el que está enrolado en ciencia oculta, ¿no? Oculta en el sentido de que no es pública. Y él conocía y entendía las geometrías, y de ahí se popularizó. Pero como digo, si nos vamos más para atrás, encontramos que es que ya se conocía eso antes de Salomón. Se conocía antes incluso de la época de los amorreos, incluso antes de los hititas ya se conocía. ¿Por qué se le llama cubo Metatron a esa forma? Metatron es Enoch. Enoch es un personaje de hace miles y miles y miles de años, muy anterior a todo al diluvio. Y él es el que incorporó el concepto del cubo Metatron. En consecuencia, básicamente, todo el universo y sus estructuras parten de estas formas que son las que posteriormente crean, por campo electromagnético y el flujo de energía, ¿sí? De la ley de Ampere, crean los toroides. Y el toroide es el que termina magnetizando los átomos y estructurando los átomos para que se forme la materia. No tiene esto nada que ver con una cuestión satánica. Como digo, lo puedes utilizar para cuestiones satánicas, pero la geometría no es algo satánico. Bueno, y aquí escribí. Su representación tridimensional aparece referida en textos antiguos como los trabajos atribuidos al profeta protohebreo Enoch, de donde dicha forma recibió el nombre cubo Metatron. ¿Sí? O sea, sabemos que a Enoch se le dio el nombre de Metatron, como a Elías se le dio el nombre de Sandalphon. Dado que todo en el universo responde a geometría y de ella se crea la materia, las formas geométricas básicas, o sea, los sólidos platónicos, sirven para abrir portales. Esto ha conllevado a que se piense que determinadas formas geométricas son satánicas o ocultistas. Al ser formas universales, tienen significados ambivalentes, tienen muchos usos. Ok, ok. Estaba buscando ese versículo, pero no lo encuentro. Pero bueno, ya explicaste algo de ello, pero quería usarlo literalmente. Ese versículo que se ha, ¿cómo se llama? Promulgado, promocionado, no sé cuál es la palabra idónea, para dar a entender que se ha usado constantemente para decir que el símbolo de la bandera, pues es un símbolo satánico. Y pues dentro de alguna historia que se relata o algunos... Pero déjame ver, lo entendí. No.
Ok, algunos que dicen rastrear la historia señalan que el barón Rothschild, él pues tomó esa estrella como símbolo satánico para ponerla, perdón, aquí, vamos a ver. Es que fíjate, déjame hacer una interrupción mientras buscas eso. Es supremamente irónico que la gente haga ese tipo de afirmaciones que son no más que moda y que son anti-judaísmo. Porque dices, vale, hay una estrella de 6 puntas en la bandera de Israel. Y yo le pregunto a cualquiera, ¿tú sabes lo que No. significa la heráldica de tu país? La heráldica de los diferentes códigos de tu nación, lo que es la bandera, ¿sabes lo que significa? La mayoría de personas dicen, bueno, sí me lo enseñaron en el colegio, amarillo es por el oro, azul por el mar, rojo por la sangre. No, todo eso es masonería. Todo eso es masonería. Todos los países que tienen, dime por ejemplo la bandera de Venezuela, tiene un montón de estrellitas. ¿Qué estrellitas son? De 5 puntas. ¿No son acaso un pentagrama o un símbolo de satanismo? Mira cuántas banderas tienen estrellas de 5 puntas. ¿Cuántas banderas? Ahora, haz la lista de las banderas. 200 y pico banderas del mundo. Sí, de todas ellas. Empiezas a sacar cuáles tienen estrellitas de 5 puntas. Las estrellas de 5 puntas también se utilizan en el satanismo y de hecho es más popular en el satanismo que el hexagrama. Mira cuántas banderas tiene una media luna. Cuando la media luna representa el control subliminal sobre manipulación sobre los niños, para el control desde los niños, el control sobre ellos para lavar su cerebro, que es lo que hacen los países, muchos países musulmanes, lavar el cerebro de los niños, preparación monarca ya en los pequeños. Entonces tú te puedes poner a buscar todos los símbolos que aparecen en las banderas, todos tienen un significado. La bandera de los Estados Unidos es una de las banderas más masónicas que existen. Las franjas rojas, la separación que hay entre la banda blanca y la banda roja, cuántas bandas hay de cada uno de ellos, el color azul, las diferentes estrellas blancas que hay, todo eso es masonería y son códigos. La diferencia de proporciones entre el tamaño de la parte azul al tamaño proporcional del resto de la bandera, su ángulo, ¿cómo se dice? Bueno, se me falla la palabra en matemática, pero todo es masonería y son códigos, incluso tú los puedes transmutar a números. Todas las banderas tú las coges según el diámetro de largo y alto y las transmutas a números y eso es una numerología también y códigos de la masonería. El color que han elegido también tiene un valor numérico. Así que sí, de repente yo me río como un meme que hice el otro día, vaya revelación que te viniste a enterar de que había masonería en la bandera de Israel o que los políticos de Dios son corruptos. Como dice, y en tu caso en tu país no son corruptos. O sea, vaya revelación que ahora es porque la moda es Israel, pero tú vas a ver que la corrupción política está en todos los países del mundo, que la masonería está en todos los países del mundo, lo ves hasta países que tienen obeliscos. ¿Por qué tienen obeliscos? ¿Qué son egipcios? Es porque es masonería, es porque el obelisco representa un pene. Vamos a decir las cosas como son, ¿sí? Es puro satanismo. Y eso es lo que está representando y lo ponen en el centro de sus propias ciudades, te lo está diciendo a la cara. Es puro concepto de Yaldabaoth, puro concepto esto de los arcontes. Te lo ponen en la ciudad y te lo están dejando claro. Y tú dices, ay, qué bonito el obelisco. Y tú puedes decir, ¿pero qué acaso somos egipcios? ¿Por qué me pones un obelisco en la ciudad? ¿Por qué me lo pones en el puro centro? Es satanismo. Y en otros sitios ponen el óvalo, que representa el órgano sexual femenino. Entonces, la misma historia es, todo tiene que ver con masonería en cualquier parte. Las formas en las que han estructurado las grandes ciudades del mundo, desde Barcelona a Madrid, o puedes irte a Buenos Aires, o puedes irte a Washington, no importa qué ciudad cojas de las grandes ciudades del mundo, todas están estructuradas geométricamente y forman estructuras incluso pentagonales porque son portales para que puedan interferir seres de otras dimensiones. Y ponen cosas importantes, por ejemplo, tienes que poner un obelisco, en el puro centro una estrella pentagrama, y lo vas a encontrar casi están atravesadas las avenidas, porque estás creando un gran portal. De modo que cuando alguien dice que si la estrella de David es del diablo, es que no se ha dado cuenta de que le están desviando la atención de cosas donde su propio país ya tiene suficientes cosas para que él se ponga a investigarlas. Sí, claro. Bueno, ya el tiempo nos mató. Nos pasamos 8 minutos y tú tienes que salir también. Así que, bueno, llegamos al final de este programa, La Identidad Judía, donde usted pues ha recibido un recorrido histórico, pasando por las diferentes etapas del pueblo de Israel para llegar a comprender hoy qué es lo que está sucediendo y la diferencia entre el sionismo y el sionismo político
y como también la advertencia que ya hacía el libro de Judas, que hay infiltrados entre nosotros, pues hoy como es palpable y hay que saberla usar y sacarla también de ese contexto de iglesia, porque es cierto, muchos hablan, sí, es que hay muchos que son cristianos, pero realmente no son cristianos y vienen aquí a estorbar la iglesia, a desviar la grey y son siervos de Satanás. Bueno, quiere verlo así, pero creo que hay conceptos más amplios, ¿verdad? Incluso también el hecho de que todos lo cierran a que son brujos que vienen y se infiltran como cristianos. Sí, nadie dice que no, pero el concepto es más amplio. El concepto también tiene que ver, en algunos casos, con entender la relación que hay con la cuestión de lo que se dice en Génesis 6 y los hijos de los dioses vieran que la sigue. Por ahí también hay una cuestión que analizar. Entonces, hay que ampliar los conceptos. Hay que sacarlos de la visión egocéntrica de mi pequeño reino y extrapolarlos a una visión global, incluso más que terrestre, en muchos casos también ultraterrestre o extraterrestre. Bien, tus palabras de cierre, Frederick, agradeciéndote a ti por habernos acompañado y darnos esta magistral cátedra del cierre del día de hoy. Lo mismo de siempre, lean libros, dediquen un ratito todos los días a leer, aunque sea 10, 15 minutos. Muy bien, será entonces la próxima semana que vamos a hacer contenido con Frederick para desarrollar más temas de ilustración y traer más conciencia a diferentes aspectos de nuestra vida que es necesario aterrizarlas, visualizarlas y abrazarlas. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Esto fue Veo Ocultas y nos vamos a estar nuevamente encontrando hasta la próxima semana. Bendiciones. Ve oculta.